My subject this evening Mi is a tema esta mind noche es una to know mente God. para A conocer a mind Dios, una to mente know God. para conocer a Dios. What a gift. ¿Qué don es nuestra mente? ¿Qué regalo tan grande? No podemos ubicar la mente. No podemos señalar dónde está. No podemos identificar dónde está. No es el cerebro. Y cuán poco sabemos al respecto del cerebro. Y hace años leí un libro de una persona que es bien conocida. Se llamaba de una cierta forma. Y bueno, no lo recuerdo muy bien. Él no era cristiano para nada, no era amigo del Evangelio, pero incluso él reconocía que había algo misterioso, que a pesar de que tenemos un cerebro, tenemos como este fantasma, como él le llamó y lo identificó, hay algo que es más que no solamente el cerebro y la mente, algo más que el cerebro y la mente humana. Qué capacidad, qué facultad tan maravillosa es. Piensa al respecto de lo que una mente puede lograr en literatura, por ejemplo. Recuerda, por ejemplo, cuánta literatura ha sido escrita. También, tal vez Shakespeare, cómo escribió, todo lo que escribió, los libros, las obras que escribió. ¿Qué mente tuvo él? ¿Qué entendimiento tan increíble tenía al respecto de la vida y el descubrimiento y actitud? Por ejemplo, también podemos recordar y pensar al respecto de lo que ha sido logrado a través de los descubrimientos en la ciencia, en ingeniería. Bueno, es una lista interminable. Qué capacidad tan maravillosa tenemos que Dios nos ha dado. Es decir, nuestra mente. Piensa lo que se ha logrado cuando las personas unen sus mentes, por así decirlo. Los grandes logros, las muchas invenciones que han sido soñadas, que han sido producidas, que han sido útiles, cosas que ahora son indispensables porque las personas se han unido sus mentes para hacer algo, descubrimientos maravillosos que han sucedido a través de las mentes de las personas. Cuán agradecidos tendríamos que estar por el hombre que descubrió la anestesia. Y con toda nuestra mente, vemos aquí en nuestro versículo, con toda nuestra mente debemos amar a Dios. Dios que nos ha dado esta capacidad tan maravillosa. ¿Por qué enfatizo esto? ¿Por qué quiero poner esta impresión en ti de que te maravilles ante este don que Dios nos dio? Porque frecuentemente hoy en día el cristiano es representado como alguien que está en contra de la ciencia y la razón. Ya perdí la cuenta del número de veces que he escuchado en las estaciones de radio, en televisión, en el periódico, a través de aquellos que están en contra del cristianismo, que dicen, ay, ustedes cristianos, están en contra de la ciencia, están en contra de la razón, y algunos dicen incluso otras cosas, y dicen que porque Dios está en contra de la ciencia, que Dios está en contra de la razón, según ellos. Y de hecho, hay un filósofo francés muy famoso, Michael Onfray. Él es muy conocido por el manifiesto ateo en contra del cristianismo, judaísmo y el islam. Y él escribió lo siguiente: el monoteísmo detesta la inteligencia. Dios pone a muerte todo lo que se opone a él, comenzando con la razón, la inteligencia y el espíritu crítico. ¿De verdad? ¿De verdad es eso así? ¿De verdad esta es la verdad? Y aún así el cristiano cree con buena razón que el verdadero Dios ha creado al hombre y a la mujer con una mente. Tenemos la capacidad para la lógica, y es verdad, algunos de nosotros son mejores en la lógica que otros, pero la mente, la capacidad para la lógica, tenemos la capacidad para el pensamiento abstracto, tenemos la capacidad para entender, para tener una conciencia propia, para tener comunicación, aprendizaje y mucho más. En otras palabras, tenemos inteligencia. Dios en contra de la razón y la inteligencia. Dios quien nos ha dado
dones maravillosos, capacidades, la capacidad de nuestra mente. Y ya sé que es verdad que podemos escuchar a alguien y no podemos entender lo que está diciendo. No podemos entenderles. Y a veces esto es porque están hablando al respecto de un tema, un asunto que de alguna forma es muy técnico y no está dentro de nuestro alcance, nuestra área de estudio o conocimiento. Entonces, bueno, nos quedamos sin entendimiento de lo que ha sido dicho. Sin embargo, podríamos decir a una persona, en términos fáciles, explícamelo de forma fácil, quiero entender lo que tú acabas de decirme. O incluso podríamos decir, si somos británicos, bueno, ¿cómo se dice eso en inglés o en español diríamos nosotros? Claro que nos han hablado en español, pero queremos que sea simplificado para que podamos entenderlo. Pero es absurdo decir, Dios aborrece la inteligencia. Incluso decirlo es contradictorio, a menos que la persona que lo dice no entiende lo que está diciendo, desde luego. Mediten al respecto de esto. Tú tienes ante ti esta noche la palabra de Dios. Ante ti tienes la Biblia. Dios nos ha dado su palabra, esta revelación sin precio, preciadísima. Aquí está todo lo que necesitamos saber. Aquí está todo lo que necesitamos conocer, todo lo que podemos aprender para que podamos explicar nuestro mundo y a nosotros mismos. Nada que no necesitemos está aquí. Todo lo que necesitamos está aquí. Podemos entender por qué el mundo funciona como funciona, porque hay problemas, porque hay guerra, porque hay odio, violencia, desacuerdo en los hogares, porque padres y madres están en contra de niños y viceversa. Aquí en la revelación de Dios todo se nos explica, todo lo que necesitamos para poder entender el mundo y para entendernos nosotros. Nuestro Dios se está comunicando con nosotros y leemos en la palabra y escuchamos de la palabra. Y estamos escuchando este mensaje respecto de su amor, el amor de Dios, su prontitud para venir y traernos a Él, de modo que podamos conocerle y amarle. Su prontitud para lidiar con nosotros de forma misericordiosa, de modo que podamos conocer su perdón libre. Y estamos procesando en nuestra mente y a través de la gracia estas cosas, y si lo entendemos, actuaremos al respecto y buscaremos la gracia. Aquel que ha venido en amor y ha sufrido y muerto en la cruz del Calvario, aquel que ha tomado el castigo debido a todos aquellos que creerían en Él. Escucharemos esto y lo procesaremos con nuestra mente y entenderemos por su gracia, este soy yo. Yo necesito un Salvador, yo necesito a Cristo. Mira este versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Noten la orden de que amemos a Dios con toda nuestra mente, es decir, con tu intelecto, con tu voluntad, con tu vigor y determinación. Hay que amar a Dios de forma inteligente. Hay que amar a Dios con todo nuestro corazón. Hay que amar a Dios con toda nuestra voluntad, con servicio. Esto es lo que significa esto, con todo nuestro corazón. Usa tu mente. Pon ahí tu mente en esto. Lee, maravíllate. Ve la revelación de Dios de sí mismo y la revelación de todo su amor maravilloso. No son palabras vacías. No son rituales vacíos, sino que tenemos que utilizar la mente. Hay que leer. Hay que escuchar. Hay que entender. Hay que procesar. Que Dios viniera a este mundo, aquel que es santo, aquel que es eterno, infinito, que Él un día mirase este mundo de rebeldes y un día considerase venir y salvar a un pueblo, malvados pecadores que no merecen nada. Piensen al respecto de esto, amigos. Dios amó de tal manera al mundo que Dios, en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la deidad de la Trinidad, estuvo listo a venir y tomar carne humana, hacerse humano. Esta comunicación en la encarnación, esta comunicación con nosotros, comunicación del amor de Dios y su prontitud y voluntad de salvarnos y perdonarnos y cambiar nuestras vidas.
que Él hiciera esto. Esto es maravilloso. Él conoce nuestro estado y vidas. Él sabe cómo estamos esclavizados al pecado. Él sabe que estamos avanzando a una eternidad perdida. Él sabe que Él tendrá que castigar a todo pecador impenitente. Él sabe que tenemos un corazón, sentimientos, pero no un corazón para Él. No amor y afecto por Él. No devoción para Él. Él sabe que tenemos una mente, es un don que Él nos ha dado, pero no lo usamos. No usamos nuestra mente para apreciarle. No usamos nuestra mente para adorarle. No participamos con nuestra mente y pensamientos racionales para poder aprender de Él. No tenemos sentimientos espirituales, ni vida tampoco. Y sin embargo Él está allí. Nos vio antes de haber nacido. Él nos vio al ser concebidos en el vientre de nuestra madre. Y aquel que ve toda la historia de este mundo, con un solo mirar, nos miró en toda nuestra necesidad. Y la persona de Jesucristo vino a este mundo en un amor misericordioso para salvar pecadores, de modo que pudiéramos conocerle, disfrutar comunión con Él, tuviésemos una nueva vida, nuevos deseos, las cosas pasaran ya y cosas nuevas, gloriosas amanecieran y reemplazaran estas cosas nuevas las viejas. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente. Con nuestra mente debemos verle y tenemos que ver nuestra alma. No le podemos ver físicamente, ¿no? Tenemos que verle como Él se ha revelado en su palabra. Con nuestra mente tenemos que tener preguntas que están ahí de forma instintiva en nuestra vida y en nuestra alma. ¿Por qué estoy aquí? Incluso hacer esta pregunta. Tenemos una mente y podemos responder y podemos maravillarnos y podemos conversar. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿A dónde lleva esta vida? ¿Qué pasa al final de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Queridos amigos, de forma inteligente, de forma concienzuda tenemos que ir a Cristo. Tenemos que verle como el Salvador, el único Salvador, el Salvador perfecto. Ríndete a Él. Hay que darle nuestra vida a Él. Hay que arrepentirnos de nuestro pecado, darle la espalda a nuestro pecado, y entregarle nuestra vida. Nada traigo en mi mano, simplemente a la cruz me aferro. Bueno, al contrario de lo que hizo otras personas que decían que Dios está muerto, una persona muy arrogante que decía que Dios estaba muerto, y eso no es el caso de Onfray. Onfray dice que, él dice que, aquellos que creen en Dios no tendrían que alegrarse, y él no piensa que Dios está muerto, según él. Sin embargo, voy a citarle. A ver si explico lo que dije antes. Dice, una ficción no muere. Una ilusión nunca muere. Un cuento de hadas no se refuta a sí mismo. No se puede matar una brisa, un viento, una fragancia. No se puede matar un sueño o una ambición. El Dios fabricado por los mortales en su propia imagen por excelencia solo existe para hacer que la vida diaria sea tolerable, a pesar del camino que cada uno de nosotros camina hacia la extinción. No podemos asesinar o matar una ilusión. De hecho, es más probable que la ilusión nos mate a nosotros, pues Dios pone a muerte todo lo que se opone a Él, empezando con la razón, la inteligencia y el espíritu crítico. Todo el resto viene en una reacción en cadena. Podría pasar el tiempo que tenemos examinando esta pequeña cita a detalle, pero no voy a hacer esto porque no utilizaría mi tiempo sabiamente. Onfray tal vez tiene razón al describir a Dios de esta forma. Pero lo digo porque solamente Él sabría, porque es una descripción exacta, porque su Dios es un Dios ficticio. Su Dios no es el Dios de la Biblia. Su Dios no es el Dios verdadero, eterno, infinito, vivo Dios. Es el Dios que Él tiene en su mente.
y que Él ha producido en su propia mente. Por tanto, esta es una descripción exacta de un Dios ficticio, uno creado por un mero autor. Su Dios no tiene relación al Dios de la Biblia, no se parece al Dios de la Biblia. Acuérdense lo que dije a medida que cité. Dios existe solamente para hacer que la vida sea más soportable. Comparen eso con el Dios verdadero y vivo. Dios que no es imaginado, Dios que no está conjurado en nuestra mente, sino el Dios que se ha revelado a sí mismo a nosotros. Existe solamente para hacer que la vida sea sobre esa llevadera de verdad. Jesucristo dijo, he venido para que ellos puedan tener vida. ¿Vida soportable? No, he venido para que puedan tener vida y para que la tengan en abundancia. O si ustedes quieren, con plena llenura, con plenitud. Es lo que dijo el Señor Jesucristo. Eso no suena muy similar a que haga mi vida que sea sobrellevadera, que sea llevadera. No, Jesucristo vino a darnos una vida plena, rica, una vida que podamos disfrutar espiritualmente hablando. Queridos amigos, sin que yo explique estas palabras de Jesucristo, ¿acaso no ves el gran abismo que existe entre el Dios imaginado de Onfray, a quien cité antes, y el Dios de la Escritura? Yo estoy seguro que ustedes pueden ver la diferencia. Dios en la persona de Jesucristo no vino a hacer que la vida sea llevadera. ¿Soportable? ¿Llevadera? Eso suena como la postura de Freud, la postura que tiene Freud de Dios, que el hombre inventó a Dios para que el hombre tenga algo a qué aferrarse, para que cuando haya erupciones de volcanes e inundaciones, que Dios pueda poner un rostro en la naturaleza, de modo que que las personas traten de aplacar a este Dios que se inventaron. No es así Dios como el Dios de Freud. Cristo no vino a hacer la vida llevadera. Si es llevadera, ¿para qué lo necesitamos? Si es solamente para venir a hacer la vida llevadera. La vida tú la tienes que llevar y yo también. La vida es difícil a veces. Hay que soportarla. La vida puede ser difícil a veces. Nos puede retar, puede ser dura a veces. Pero soportable, la mayor parte de las veces tal vez sí lo es. A veces podemos pensar que es difícil, ¿cómo vamos a sobrellevarla? Sin embargo, sí la soportamos, la sobrellevamos. Y que Cristo vino a hacer nuestra vida soportable, pero es soportable sin Cristo. Él más vino a salvar, más bien vino a salvar. Él más bien vino a conceder perdón libre y gratuito, absolución de nuestro pecado. Él no vino a hacer nuestra vida soportable. Él vino a llevar lo que hubiéramos tenido que llevar nosotros, ese castigo. Él vino a llevar ese castigo, de modo que pudiéramos tener una vida abundante, una vida plena. Él vino a llevar el pecado. Él vino a tomar el pecado de todos aquellos que confiarían en Él. Él vino a llevar ese pecado en nuestro lugar. Si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él, de otra forma, queridos amigos, nosotros tendríamos que llevar las consecuencias de nuestro pecado nosotros mismos. Tendríamos que sobrellevar la ira de Dios porque Él ha prometido castigar el pecado. Y le hemos rechazado su ley moral y buena, sus leyes santas. Él vino a Él vino a llevar ese pecado por nosotros, si nosotros confiamos en Cristo y rendimos nuestra vida a Él, de modo que Él pueda perdonarnos libremente, de modo que Él pueda derramar sobre nosotros vida eterna. Él vino a ser aquel que iba a llevar el pecado. Él no vino a hacer nuestra vida soportable, sino que más bien vino a llevar el pecado, a cargarlo en su propio cuerpo, de modo que nosotros pudiéramos tener una vida abundante, una vida libre de esclavitud del pecado, una vida de comunión con nuestro Dios. Él dice, Dios existe para que nuestra vida sea soportable, según dice Onfray. Sin embargo, Jesucristo dice, venid a mí todos vosotros que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Ustedes que son más jóvenes, esta noche, quiten de sus mentes a las personas que cuando crecen más tienen que avanzar despacio por la edad. Quiten de sus mentes a aquellas personas que están experimentando vejez, aquellos cuerpos que no funcionan como antes, pero tenemos a Jesucristo llamándonos porque estamos atribulados con nuestros dolores y porque somos aquellos que tenemos cuerpos que ya no funcionan bien. Quiten de vuestras mentes ese pensamiento, jóvenes, porque esto no trata de nuestro cuerpo, sino nuestra alma. Cristo vino a llevar ese peso, a llevar nuestro pecado, de modo que pudiéramos ser perdonados. Este mensaje es al respecto de la necesidad de nuestra alma y lo que Él haría en términos de la vida ahora y el futuro. Y también el cielo y la vida eterna. Dios no quiere darnos simplemente ayuda suficiente de modo que la vida sea soportable. Él desea lidiar con aquello que es nuestro pecado, una carga pesada sobre nosotros, una esclavitud, de modo que podamos tener una verdadera vida en abundancia para nuestra alma. Tal vez algunos de ustedes han leído El progreso del peregrino, de Bunyan. En mis días era algo requerido, incluso en las escuelas, en el sistema escolar. Cristo quiere remover nuestra carga de pecado y quiere liberarnos de esto, de modo que podamos disfrutar la mejor vida aquí y la mejor vida venidera. Tenemos esa condenación colgando sobre nosotros si no hemos venido a Cristo. Tenemos el juicio de Dios colgando sobre nosotros si no hemos venido a Cristo, porque somos pecadores y entonces incluso en los buenos momentos esa sombra de condenación está allí, no desaparece, no se va. Nubla nuestro cielo, incluso en los momentos más placenteros, siempre está allí. Siempre tenemos ese instinto de Dios. Hay entendimiento en nuestra alma de que sí tenemos que dar cuentas a Dios. Y uno de los problemas que tenemos es que no nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. No nos damos cuenta cuál es nuestro estado ante Dios. De vez en cuando la realidad nos golpea, nos sorprende y a veces nos golpea duro. Pero cuando somos jóvenes somos muy superficiales, o muchos de nosotros lo somos. No somos realistas cuando somos jóvenes, no en verdad. Pasamos nuestro tiempo cambiando de una cosa a otra. Intentamos esto, luego lo siguiente. Un día queremos hacer esto, el siguiente lo otro. E incluso si avanzamos a algo, a lograr un sueño, una ambición, de pronto en un momento podemos pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto es lo único que hay en la vida? ¿Esto es lo que voy a tener que hacer por el resto de mi vida? ¿Es todo respecto de ambiciones? ¿Tener un objetivo? ¿Quiero ser algo en la vida? ¿Quiero tener cosas? Incluso en nuestra juventud a veces todo parece no tener sentido. Y bueno, hablé antes al respecto de Simpson, un hombre brillante que descubrió el cloroformo. Cuando tenía cierta edad fue a la Universidad de Edimburgo y después de 2 años de estudios intensivos empezó un curso médico. Y bueno, en sus días Edimburgo era un lugar muy famoso, tenía un lugar de operación muy famoso. El cirujano allí, un tal Robert, podía amputar un miembro más rápido que nadie más. Bueno, imagínense en aquellos días. Una amputación la querrías rápida, porque no había nada que te pusiera a dormir y que te desconectase. Uno no quería prolongar la agonía. Uno hubiera tenido gozo de tener un cirujano así, porque no había anestesia en aquellos días. Y Simpson, en su primer día, estaba allí en la mesa de operación con otras personas, a medida que el paciente atribulado y atemorizado estaba en la mesa de operación. Y bueno, agarraron fuerte al paciente y Simpson miró a medida que el otro cortaba el miembro y se llenó de gritos ese lugar de operación. Y en la mente de Simpson surgió el deseo de poner un fin a una cirugía con tal dolor. Y habiendo terminado su curso, pasó sus energías
obteniendo diferentes honores, invirtió su tiempo avanzando en sus estudios y a su debido tiempo tuvo éxito. Y tuvo éxito en la investigación que se propuso hacer y llegó a ser el presidente elegido de la Sociedad Médica Real de Edimburgo cuando tenía 24 años de edad. Y bueno, cuando era aplaudido ahí y felicitado y alabado, comenzó a tener una falta de satisfacción. No tenía tranquilidad a pesar de todos los honores y los halagos. Eso no era suficiente. Y bueno, en su diario escribió esto: ayer fue mi cumpleaños 26, creo, y qué pérdida de tiempo. Es terrible pensar cómo una pequeña fracción de tiempo de estos 26 años han sido utilizados como tenía que haber sido utilizado. Siempre estoy triste en mi cumpleaños y ayer estaba más triste que nunca. Fue uno de esos días terribles de tristeza en que el pastor me apeló y pensé que estaba perdido y decepcionado. Bueno, sus ambiciones muy pronto se apoderaron en su mente una vez más y en su cuerpo, y las grandes preguntas del propósito de la vida fueron puestas a un lado. Y continuó con nuevo éxito, incluyendo el descubrimiento del cloroformo, hasta que un tiempo después tuvo que ver a un amigo cristiano morir. Y a medida que miraba a su amigo cristiano morir y él no podía hacer nada, eso que había pensado antes y considerado antes, en aquellos días de antaño, comenzó a venir una vez más a su mente. Este cristiano amigo le había dicho de Cristo, le había testificado respecto de la salvación en Jesucristo. Y entonces, a medida que asistía a una amiga cristiana, le habló de su necesidad de su alma a esta amiga cristiana. Y después le escribió pidiéndole oración y le respondió su amiga retándole que enfrentase su ruina espiritual a pesar de que tenía logros terrenales. Cuando la benevolencia corre su curso y ya no hay nadie a quien sanar, cuando todo lo que he estado haciendo se detenga, ¿qué llenará entonces mi corazón y mi mente? Le dijo su amiga a este hombre. Bueno, pues él había estado pensando durante años estas cosas, pero siempre había dejado a un lado estas cosas y ahora empezó a tener sensibilidad al respecto de su pecaminosidad. A pesar de todo su éxito y todo el aclamo y el avance que él había logrado, él nunca le había dado a Dios la alabanza, nunca había tenido agradecimiento a Dios por lo que Dios le había dado, su mente, sus capacidades. Y a él recibió el aliento de arrepentirse y venir a Cristo. Y en la Navidad él supo que era un nuevo creyente. Encontró el Salvador. Encontró a Cristo. Había experimentado la conversión de su alma. Había dejado de estar muerto espiritualmente y tuvo vida por fin. Fue un nuevo creyente. Y cuando se le preguntó en una reunión pública cuál fue su más grande descubrimiento, dijo: mi descubrimiento es que tengo al Salvador. Esa fue su respuesta. Su más grande descubrimiento, sí, que tengo un Salvador. Dios está en contra de la inteligencia e impide que pensemos y razonemos y que examinemos la verdad de los hechos. No, queridos amigos, no. Él nos alienta a pensar, Él nos alienta a usar nuestra mente. Dios solamente existe para que la vida sea más soportable. Queridos amigos, Dios te dice: ven a mí. Cristo te dice: ven a mí y te daré descanso en tu alma. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué da esta invitación misericordiosa a ti? Te dice esto porque espiritualmente ninguno de nosotros estamos camino a Él. Ni uno de nosotros por naturaleza. Si nos dejase solos nos apartaríamos a través de la vida sin jamás venir a Dios. James Simpson, así como él, estamos camino a la fama tal vez, fortuna tal vez, éxito tal vez, popularidad tal vez, en la familia, en la casa, lo que sea. O incluso estamos camino a lo que sea, pero no a Cristo.
No, Él no entra en nuestros pensamientos, no usamos la mente para que pensemos al respecto de Él y quién es Él y lo que Él ha hecho. Queridos amigos, usen la mente que Dios les ha dado. Piensen al respecto de su gran amor al enviar a Jesucristo a este mundo. Piensa al respecto de cómo tú no vives por Él ni tampoco le amas. Actúa ahora, no lo dejes a un lado. No lo dejes a un lado. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Usa tu mente, este don que Dios te dio. Clama a Él, ve a casa. Cierra la puerta e encuentra un lugar callado. Cierra tus ojos, concéntrate, clama a Dios. Dios, Señor, tú conoces mi vida, Señor. Quiero conocerte, Señor. Señor, que yo te pueda conocer en las páginas de la Escritura. Impresiona en mi mente mi pecaminosidad. Lidia conmigo con gracia y misericordia, Señor. Tráeme a ti. Oh Señor, cambia mi vida, Señor. Concédeme el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Puedo ver que solamente hay un Salvador, Jesucristo. Oh Señor, que yo pueda confiar en Él. Que yo pueda confiar en Él con toda mi vida. Él ha venido en grande amor para llevar mi pecado. ¿Tú no vas a hacer esto, amigo, amiga? ¿Para qué estás usando tu mente entonces? Es una mente que tienes para conocer a Dios, para descubrir su amor, para experimentar la conversión de tu alma. Y entonces puedes buscar amarle con toda tu mente y descubrir a Cristo y a Dios, la revelación que Él nos ha dado. Esa es la vida verdadera. ¿Para que la vida sea llevadera? No, vino para darte vida, vida abundante. Que el Señor te ayude a clamar a Él y a buscarle, incluso esta noche. Amén.